Hola, buenos días. Un saludo a todas las personas que, bueno, pues que vais a seguir bien en directo o bien grabada esta entrevista, una edición más del programa 30 minutos en el que bueno, pues pretendemos acercar el trabajo que se realiza en las administraciones públicas de parte de las personas que trabajan en ellas. Podéis seguir esta entrevista a través de los canales de YouTube y de Twitch y también en formato podcast en las plataformas de iVoox, de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Y hoy tenemos una persona a la que, bueno, yo creo que todos conocemos porque además todos hemos utilizado en alguna ocasión la herramienta con la que ellos trabajan, que es el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Hola, buenos días, Manuel, un saludo. Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirnos explicar el contenido de nuestro trabajo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y yo siempre comienzo este espacio. Bueno, pues preguntando a las personas que pasan por aquí, ¿a qué se dedica el Boletín Oficial del Estado, ¿no? La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Pues la agencia estatal se dedica a dos cosas. Una que yo calificaría de mágica, que consiste en hacer que las normas y los actos administrativos tengan eficacia jurídica, que las normas entren en vigor y que los actos administrativos produzcan los efectos que el emisor pretende. Esa función de entrada en vigor de las normas se complementa con otra tarea que es hacer accesible a los ciudadanos españoles y también al resto de los operadores jurídicos extranjeros el derecho nacional, el derecho emanado por el Estado y por las comunidades autónomas, así como los actos de la administración local y de las universidades y de otras administraciones públicas. Pasa, por ejemplo, en el ámbito de las notificaciones edictales, es decir, los actos que se producen y que necesitan ser conocidos por los ciudadanos a través de un edicto que publicamos sobre todo el sector público español, no solamente sobre la administración estatal, sino sobre todo el sector público. Hablamos de legislación, jurisprudencia, derecho de la Unión. ¿Es posiblemente el BOE el mayor repositorio jurídico que tenemos en Sí, España? el Boletín Oficial del Estado tiene una finalidad doble, como hemos visto, que nosotros denominamos publicidad formal, entrada en vigor de normas y efectos jurídicos de los actos y difusión del ordenamiento jurídico. Nosotros nos dedicamos, digamos, nuestro negocio son las normas jurídicas, no es la jurisprudencia, no es la sentencia de un tribunal que, digamos, es recopilada y es ofrecida a los ciudadanos y a los operadores. Ese no es nuestro trabajo. Sin embargo, como el derecho no es solamente una norma jurídica, sino que el derecho tiene unos componentes que vamos a llamar aplicativos de esas normas y esa subsunción, esa aplicación normativa genera también interés como fuente del derecho, nosotros en la legislación recogemos la jurisprudencia para que el operador jurídico, para que el ciudadano sepa cómo se aplica la norma, pero derivada o subordinada a la norma jurídica. Nuestro negocio son las normas. Un negocio que dura mucho tiempo, ¿no? Porque se retrotrae hasta la Gaceta de 1661, ¿no? Y ha sufrido una evolución, ¿no? En todo este tiempo, quizá del punto de inflexión está en los años 2007, que es cuando se crea la agencia, ¿no? Estatal. 2019 se elimina, ¿no? La edición en papel, ¿no? Yo creo que esos son cambios muy trascendentales bueno, pues en el boletín oficial, ¿no? El boletín oficial, si se analiza desde el punto de vista de su imagen, de su iconografía, vemos que cuando cambia la cabecera de la Gaceta es cuando cambia el régimen político o el régimen constitucional, llega la Primera República, la Segunda República, la Restauración Borbónica, en fin, vemos cómo la cabecera de nuestro periódico es expresión de la realidad política y jurídica de nuestro país. Efectivamente, nuestra organización es una organización que podríamos llamar en términos técnicos madura, es una organización senior, porque hay pocas organizaciones que tengan más de 360 años de historia.
como es el Boletín Oficial del Estado, que su denominación como Boletín Oficial del Estado corresponde a la Guerra Civil, pero la tradición, si enlazamos con la Gaceta de Madrid, pues efectivamente nos ponemos en el periodo de Carlos II en pleno siglo XVII. Toda esa historia, creo que además tenéis un fondo documental de más de 1,5 millones de documentos, ¿no? Que puede ser un excelente espacio para investigadores para poder, ¿no? Porque ahí está recogida un poco, bueno, pues un poco, ¿no? Recogida toda la historia de nuestro país, ¿no? Efectivamente, no solamente la historia del país, sino la historia de Europa, en cuanto que la Gaceta Histórica recogía las noticias más relevantes, no solo de nuestro país, sino también del entorno europeo. Es fácil encontrar noticias de Francia, de los distintos reinos de Italia o de, por ejemplo, Rusia, otras noticias. Hay una novedad que hemos realizado, que hemos presentado, bueno, presentado no, porque nosotros hacemos y luego permitimos o dejamos que los demás opinen sobre lo que hacemos antes que convertirnos en protagonistas de una noticia que en modo alguno pretendemos. Hemos realizado una hemeroteca, es decir, hemos organizado las noticias históricas por los días del año, utilizando un calendario para que el ciudadano, el operador, el interesado en la historia, pueda acceder a lo que ocurría en ese determinado momento en nuestro entorno nacional o entorno europeo. Además, esa hemeroteca, esa organización por días, meses y años de los contenidos, ha tenido un enlace al diccionario biográfico de la Real Academia Española, con lo cual es posible navegar desde la noticia a los personajes que conforman la historia y desde esos personajes podemos también enlazar con los personajes del momento con los cuales la persona que aparece en la Gaceta ha vivido. Por lo tanto, es muy sencillo encontrar una parte de la historia de España rompiendo distintas jerarquías, rompiendo la jerarquía del tiempo, rompiendo la jerarquía de las personas y entrando en una concepción o en una realidad de conocimiento realmente extensa. Pero no solamente ya se queda en esa parte, que ya es mucha, sino que, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención comprobar que, bueno, pues tenéis la Real Farmacopea Española, ¿no? Que es donde está todo el compendio legal de medicamentos, ¿no? E incluso que es cosas que desconocemos, ¿no? La mayoría de las personas que, bueno, pues de los ciudadanos. Bueno, gracias a Dios desconocemos la Real Farmacopea, porque es un libro muy, muy, muy aburrido y que está destinado solamente a los farmacéuticos. La legislación española establece la obligatoriedad por parte de las farmacias de adquirir ese libro. Hoy ese libro no existe en formato papel, sino que es una suscripción a una base de datos que por la evolución del mundo moderno ni siquiera se utiliza en español, sino que ya se utiliza como una herramienta de conocimiento de esa realidad farmacéutica en inglés y para toda Europa. Pero también, efectivamente, la Real Farmacopea es un clásico de nuestro trabajo y también una fuente de ingresos que es interesante también para la agencia. Sí, es que a mí me ha llamado mucho la atención al ver en vuestra página web, que yo la recomiendo porque es muy completa, porque siempre vamos a lo mejor las personas que trabajamos en administraciones públicas, ¿no? Pues para consultar el BOE o cosas muy concretas, pero por ejemplo me ha llamado la atención mucho el portal de subastas, ¿no? En el cual además te puedes, a suscribir a las subastas que hay activas para que te envíen la información, ¿no? Sí, el portal de subastas fue una idea que nació en la agencia, tomada del derecho norteamericano, donde el sistema hipotecario permite una mayor flexibilidad para realizar la ejecución de los bienes a través de formatos digitales,
Y tomando ese ejemplo del sistema hipotecario norteamericano, decidimos en la agencia crear ese portal de subastas. El éxito es muy grande, dado que el sistema no digital, el sistema, digamos, decimonónico que se utilizaba en España en el ámbito de la ejecución hipotecaria, llevaba a que la mayor parte de las subastas que se celebraban en la ejecución de un crédito no pagado no se llegaran a ejecutar. Es decir, se generaba un gran perjuicio para el acreedor y un gran perjuicio para el deudor. El acreedor no veía satisfecha la deuda y el deudor se vería muy perjudicado porque el bien que garantizaba el crédito hipotecario no era suficiente para cubrir el crédito contraído. Los datos hablan con bastante expresividad, porque las subastas pasaron de adjudicarse un 4% a más de un 44% de los bienes subastados. Además, las subastas han sido un círculo que ha ido en expansión, al permitirse no solamente las subastas de ejecución de bienes con garantía hipotecaria, sino también la posibilidad de que los particulares, cualquier particular, usted y yo, podamos subastar a través de un notario cualquier bien que consideremos que puede obtener un mayor valor con una concurrencia general. Además, esas subastas se han extendido también a la agencia tributaria, se han extendido también al parque móvil del Estado y en este momento hemos posibilitado la posibilidad que las comunidades autónomas también se adhieran al portal de subastas y, por lo tanto, con la garantía y la seguridad e independencia que da el sistema de la agencia, puede subastarse cualquier bien, tanto del sector público como de cualquier particular. Quizás el ámbito privado no está suficientemente divulgado, no es suficientemente conocido, pero en este momento ya hay muchos ciudadanos que están subastando acciones no cotizadas, joyas que reciben de una herencia o incluso muebles o inmuebles, coches, por ejemplo, que por su singularidad, en un mercado completamente abierto y completamente anónimo y donde la garantía es máxima en cuanto a su fiabilidad y neutralidad, pues permiten un servicio público realmente interesante para obtener el mejor precio por un bien que puede ser un bien de carácter singular. Sin duda muy interesante y yo creo que muy desconocido esta opción, ¿no? Igual que otra, como bueno, pues también la unidad que depende de la Agencia Estatal del BOE, que es la Imprenta Nacional, ¿no? Veo detrás suyo que tiene esa colección de libros. Ya está la tienda del BOE también en internet, que te envían libros sin costes de envío. Y buscando cuáles eran los libros que más se vendían en el BOE, bueno, pues el más vendido es la Constitución Española. Por otro lado, no sorprende, pero sí que me ha llamado la atención que en quinto lugar hay un libro que es Bailando un tesoro, que es un libro del Ballet Nacional de España para niños pequeños, ¿no? Y me ha parecido muy interesante, ¿no? De esta parte de lo que es la imprenta nacional, de imprimir, ¿no? de libros, ¿no? Desde el Boletín Oficial del Estado, en un ámbito que ya no solamente es el jurídico, que es el que podríamos pensar, ¿no? La imprenta nacional ha ido evolucionando históricamente. La imprenta era, en la etapa de Carlos III, una concesión administrativa que generaba muchísimos ingresos, no a la administración, sino al beneficiario de esa concesión administrativa, que era la imprenta nacional o la imprenta real. Ha tenido históricamente esas dos denominaciones. Y en la época de Carlos III, el gobierno, la corona, al ver esos ingresos tan altos que tenía la imprenta nacional, pues decidió evitar una gestión indirecta y asumir el control de la imprenta nacional. A partir de ese momento dejó de ser una concesión administrativa y formó parte de lo que era la actividad ordinaria del Estado, es decir, una actividad de gestión directa.
La imprenta pasa por varios momentos. Intenta ser, hace años, la imprenta referente del Estado o referente del sector público, pero nuestros costes, nuestro sistema de funcionamiento no era el óptimo para la eficiencia del sistema, y el marco legal impedía que nosotros continuáramos realizando esa actividad en concurrencia con el sector privado y, por lo tanto, haciendo una competencia en cierta medida desleal. De ahí que nuestra imprenta nacional haya evolucionado. Ya no editamos esos libros de ballet, ni editamos los folletos de mano ni del Auditorio Nacional ni del Teatro Real. Lo que hacemos es exclusivamente la edición de los libros jurídicos utilizando un formato en papel, que es de impresión digital bajo demanda. Ya no hacemos esas grandes tiradas del manual de la declaración de la renta o de impresos tributarios o fiscales, sino que la imprenta nacional en este momento está, digamos, limitada a la impresión en papel de obras que están llamadas a su difusión en un formato digital. Nuestra concepción del libro está orientada hacia una difusión en abierto y gratuita de esos contenidos jurídicos y a su impresión bajo demanda, es decir, solamente imprimimos aquellos libros que el ciudadano necesita en formato papel, en ediciones reducidas, pero nuestro futuro, por así decirlo, es la generación de contenidos en abierto que no son estrictamente de derecho positivo, sino que abarcan la historia del derecho, la filosofía del derecho y también la relación con otras entidades, como pueden ser las Reales Academias, con las cuales realizamos procesos de coedición que son extremadamente importantes en cuanto que recogen, por así decirlo, aspectos doctrinales o aspectos científicos de muy alto nivel. Pero sin ninguna duda, ¿no? Dentro de la agencia estatal, el BOE es un poco, ¿no?, el centro neurálgico de toda la actividad. ¿Cuáles son los contenidos dentro del BOE? No sé si lo tenéis bueno, pues catalogado. ¿Cuáles son los contenidos a los que más acceden los ciudadanos, ¿no?, a consultar? Nosotros tenemos como dos mundos: el mundo del periódico y el mundo de la difusión de nuestros contenidos jurídicos, históricos o editoriales en la página web. El mundo del periódico es un mundo para nosotros inviolable y sagrado, como utilizando la expresión que la Constitución Revolucionaria Francesa utiliza sobre el derecho de propiedad, ¿no? Para nosotros lo más importante es el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado, que se organiza en una serie de secciones en función de la importancia de los contenidos, presenta para nosotros una importancia esencial, dado que, a pesar de que está dividido en 5 secciones, cualquier inserción en el periódico, en cualquier sección, produce el mismo efecto jurídico. Por lo tanto, la clasificación en secciones del periódico obedece más a una razón de visibilidad que a una razón jurídica, porque una norma, si cometiéramos el error de publicarla en autoridades y personal, entraría en vigor como norma igualmente. Por lo tanto, la distribución dentro del periódico de sus contenidos es, en cierta medida, una convención o una regulación de orden, vamos a llamarlo, conceptual o de accesibilidad. Y, en último extremo, si se me permite una palabra un poco ligera, sería hasta indiferente. Pero el periódico para nosotros es lo más importante.
El periódico reviste unas peculiaridades y es que todo el periódico, todo el Boletín Oficial del Estado está pensado para proteger al ciudadano del BOE. Nosotros, una vez que publicamos algo en el periódico, no podemos modificarlo bajo ningún concepto. Esa firma electrónica que cada disposición, que cada PDF que constituye el periódico, digamos, aparece sobre la impresión, sobre la edición digital, nos impide cualquier modificación posterior. Reviste un carácter de fijeza absoluta y reviste también la expresión de irrepudiable. No hay ninguna autoridad en España ni fuera de España que pueda alterar el contenido de lo publicado. A veces, como cuando existe un error del emisor o una errata por nuestra parte, sabemos que el error es fatal, el error es irremediable y que solamente se puede reparar ese error a través de una nueva publicación. En latín se definiría como un factum, un hecho que es algo que causa estado y que es imposible modificar. De ahí que el BOE tenga un punto de tragedia, y es que cualquier elemento que se publica es un elemento indeleble. No es posible hacer nada para evitarlo con posterioridad más que recomenzar con un error o con una errata. Error si es el emisor el que se ha confundido y errata si somos nosotros. Esa es nuestra tragedia, ¿no? Es la firma electrónica de la disposición, del PDF, y su imposible modificación. Sí, bueno, pues unas disposiciones de las que durante el confinamiento estuvimos más pendientes de ellas que nunca, ¿no? Con esas publicaciones que llegaban a las 12 de la noche y estábamos todos pendientes de su publicación en el BOE, ¿no? ¿Cómo vivisteis bueno, pues las personas que trabajáis en el Boletín Oficial del Estado, toda esta situación de confinamiento, todo lo que supuso, ¿no? Esas publicaciones a horas intempestivas y, bueno, ¿cuál fue vuestra experiencia, ¿no? en este punto? Pues la experiencia es la experiencia crítica que cualquier español ha tenido en su trabajo y en su vida personal y familiar. Nosotros hemos tenido una suerte y es que no nos hemos quedado en casa, la mayor parte de las personas. Yo he venido a trabajar todos los días y hemos trabajado por la mañana, por la tarde y por la noche. Los diarios extraordinarios que el gobierno ha publicado nos han permitido disfrutar de 26 noches en la agencia cumpliendo nuestro trabajo. Por lo tanto, ha sido una recarga importante de nuestra labor, pero que nos ha dejado bastante satisfechos, porque la agencia ha respondido siempre con prontitud a las exigencias de publicidad legal del Gobierno de España y, a su vez, la agencia, a instancias del Gobierno, también ha podido generar una serie de herramientas de publicidad material, como son los códigos electrónicos. Hemos sido capaces de clasificar la legislación COVID por determinados conceptos, como podrían ser legislación española y europea, o aquellas partes del ordenamiento jurídico que van dirigidas a personas vulnerables o a empresas y autónomos, y esos códigos nos han permitido ofrecer esos contenidos ordenados, no solamente del Estado, sino también de las comunidades autónomas. También es cierto que ante una situación tan crítica como fue la del COVID y la pandemia, hicimos algo que no se había realizado nunca, que es explorar el ordenamiento jurídico de los países de nuestro entorno, de Francia, de Alemania, de Austria y de Italia, y ofrecer a los ciudadanos españoles traducidos esos componentes legales con objeto de que conocieran
cuál era la normativa que se estaba aplicando y produciendo en otros países, y también para que el Gobierno de España pudiera disponer de esa legislación en un formato accesible, actualizada y traducida al español. Por lo tanto, fue un trabajo para nosotros importante, pero que también nos supuso un esfuerzo y una acción estimulante, porque nunca habríamos pensado que el BOE, a través de su sistema de publicidad formal, no a través del periódico, pudiera informar a los españoles de qué era lo que estaba haciendo Austria, por ejemplo, o Francia con su Código de la Salud, o Alemania o Italia. Sí. Y cuando, bueno, dimos publicidad a la entrevista que íbamos a tener hoy, contactó conmigo José Ángel Bernal, que trabaja en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y me dijo, ¿le puedes hacer una pregunta a Manuel? Y bueno, pues aquí se la traslado, y es la siguiente, y es que José Ángel plantea si en el contexto actual qué sentido tiene tener un boletín oficial tal y como lo hacemos ahora, ¿no? Yo creo que es un poco si es necesario para dar esa oficialidad y autenticidad a las disposiciones, si es necesario publicarlo en un boletín, ¿no? Sí. Esa pregunta es una pregunta que se hace el mundo entero. El mundo entero. Existen dos modelos de publicidad legal. Un modelo en el cual las normas, desde el momento que son firmadas por el jefe del Estado, modelo británico, por ejemplo, desde que la reina de Inglaterra estampa su firma sobre una ley, esa ley entra en vigor sin necesidad de su publicación en el diario, porque el diario realiza simplemente una publicación material, podría servir para dar a conocer la norma sancionada por la reina de Inglaterra cualquier periódico británico, o lo mismo ocurre en el sistema americano, donde la publicidad no es una parte constitutiva de la norma jurídica. En el sistema continental, utilizado en Italia, en Alemania, en Francia o en España, a título de ejemplo, el periódico garantiza que esa norma entra en vigor. Es decir, habría un sistema en el cual no necesitáramos un periódico. Podríamos, a la medida del derecho anglosajón, publicar en un entorno web. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si hacemos en España una publicación exclusivamente en la página web de una administración pública, de la Junta de Andalucía o de una consejería de presidencia o de un ministerio de presidencia, sin más? ¿Qué ocurriría? Ocurriría que la garantía que tiene el ciudadano que la administración no modificara esa norma no existiría. Por lo tanto, los mayores amigos de la norma publicada en un entorno web serían los emisores, mientras que los mayores enemigos de la norma publicada en un diario oficial somos nosotros. Es bueno que los ciudadanos nos tengan, digamos, atados de pies y manos, porque nuestra falta absoluta de libertad para modificar una norma es la garantía de que los derechos de los ciudadanos son respetados. Por lo tanto, la garantía formal que tiene un sistema como el español, el alemán o el francés es muy superior a la que tiene el sistema anglosajón, donde la publicidad es dejada, por así decirlo, en el benevolence, en la buena voluntad del emisor, y por supuesto un sistema de contrapesos que son más morales que legales. En nosotros optamos por una imposibilidad absolutamente física de modificar las normas, y en el ámbito del derecho anglosajón, que es evidentemente más práctico, pero es más inseguro.
Pues la última pregunta ya Manuel, en este espacio, y es que, bueno, pues el BOE tiene sistemas de alertas, vemos que tiene presencia en Twitter, en Facebook, LinkedIn, YouTube, tenéis videotutoriales para saber cómo utiliza la página, ¿no? Creo que ¿no? Habéis sabido adaptaros a los nuevos tiempos. ¿Qué retos y desafíos tiene por delante el Boletín Oficial del Estado? El Boletín Oficial del Estado es consciente que nosotros trabajamos con una ficción. No voy a decir, porque sería muy incorrecto, que es una mentira, pero sí es una ficción. La ficción en España existe desde 1812, cuando Fernando VII ordena que las normas, para que sean conocidas por los españoles, sean leídas por el secretario del Ayuntamiento de Madrid desde el balcón del edificio. Bien, es comprensible que la lectura en alto de una norma desde una ventana o desde un balcón no es garantía de que el resto de los españoles, un asturiano, por ejemplo, conozca esa norma en su territorio. Por lo tanto, el reto que nosotros tenemos por delante es luchar contra una ficción, que es que la publicación equivale a conocimiento. De ahí que hayamos desplegado en los últimos 20 años un gran esfuerzo para que el periódico no sea el último destino de la ley aprobada por el Parlamento, sino que nosotros hagamos un esfuerzo de publicidad material a través de la digitalización o la utilización intensiva del paradigma digital para que esas normas sean ofrecidas, actualizadas, consolidadas, con un sistema de alerta y de manera gratuita a la totalidad de los ciudadanos españoles. Esa es nuestra tarea principal, conservar la seguridad de lo mágico y facilitar el conocimiento de lo complejo. Sin duda, un buen reto el que tenéis también por delante y mucho trabajo. Pues muchísimas gracias, Manuel, por haber estado en este espacio de 30 minutos, habernos acercado a lo que es el Boletín Oficial del Estado, más allá de lo que, bueno, pues habitualmente utilizamos y bueno, pues agradecerte tu tiempo en este espacio. No sé si alguna cosa que quieras decir para finalizar, que se nos haya quedado. Bueno, se nos han quedado muchas, porque yo estaría mucho tiempo preguntándote cosas porque tienes muchas cosas interesantes que contar. Hay una ficción que es que la publicación equivale al conocimiento y hay otra ficción que es que nuestro trabajo es el más aburrido de la administración pública española. Ahora, eso sí, nos tenéis a todos pendientes de vosotros, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Manuel, Gracias a vosotros. por estar en este espacio y gracias a las personas, bueno, pues que habéis seguido esta entrevista y os emplazo a una nueva, bueno, pues a un nuevo programa de 30 minutos en las administraciones públicas. Un saludo. Muchas gracias.